Buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos una tarde más. La charla de hoy se titula Familia y Educación Sexual y viene de la mano de SEDISE, primer servicio romano dedicado en exclusiva a la atención a la sexualidad y especializado en este campo. Antes de presentar a las ponentes, desde el equipo Proa Plus nos gustaría agradeceros el compromiso y apoyo que habéis mostrado hacia este proyecto, creado con tantísima ilusión por y para las familias. En las próximas semanas os haremos llegar un cuestionario para obtener feedback y poder mejorar de cara al año que viene. Y sin más dilación os presento a Bárbara Sáenz y a Ruth Gabriel. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, creo que hablo por las dos. Yo soy Bárbara. Yo soy Ruth. Y creo que hablo por las dos cuando digo que nunca lo habíamos recibido de esta manera, con regalitos, con todo. Y además, la verdad que hemos trabajado en otros centros a través de Proa Plus, pero desde luego que la organización que estáis teniendo aquí, nos vamos maravillados de que luego que seguro que en algún centro os vamos a poner de ejemplo porque por la implicación del alumnado, ¿no? La colaboración entre profesorado, alumno y familias nos parece como un tándem muy atractivo. De hecho, hay muchos centros en Logroño que les gustaría conseguir esta implicación del alumnado y demás y no saben cómo hacerlo, y aquí tenéis la clave, o sea, enhorabuena porque pues es un gran equipo. La verdad que sí. Bueno, entonces dicho esto, ¿de qué vamos a hablar? Nosotras, bueno, además de hacer educación sexual, pues tanto en colegios como en institutos, luego otro tipo de formaciones, también nos dedicamos a hacer pues, terapia de pareja, tanto individual, terapia sexológica individual y de pareja. Entonces, bueno, cuando se puso en contacto con nosotras Elena, a quien tenemos que agradecer, al centro también y a las familias que habéis asistido al alumnado, nos comentó pues, algo relacionado con sexualidad, educación sexual en familia y demás, y nos añadió pues, esa información de posiblemente venga alumnado. Entonces, claro, es la segunda vez que hacemos algo así, es decir, de hacer algo mezclado de familias y alumnados, un formato que la verdad que nos gusta mucho, sobre todo porque aquí pues, nos damos voz a todas las partes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que participéis. Entendemos que en otras sesiones a lo mejor nos ha dado tanta vergüenza o nos ha dado cosilla al hablar de estos temas, pero entendemos bueno, pues que la sexualidad es un tema un poco distinto, que nos da como más vergüenza, no estamos tan acostumbrados y acostumbradas a hablar sobre estos temas, así que sí que os pedimos que si podéis participar pues, en la medida de lo posible, hacer esas vergoncillas, porque si no nosotras pues somos muy roquitas, así que nos gustaría que fuera algo dinámico y sobre todo también para aterrizar un poquito en las cosas que os apetece llevaros, ¿no? Este ratito que vamos a estar. Bueno, así para empezar, lo primero que vamos a preguntaros, familias, ¿tuvisteis educación sexual de algún tipo? ¿No? Madres, padres, ¿no? ¿Nadie? ¿Tuvo? ¿Nadie? ¿Y en casa? ¿Se hablaban de estos temas? Poco en el mejor de los casos. Vale, alumnado, que estáis por aquí, ¿habéis tenido educación sexual? ¿Tenéis educación sexual? No. Sí. ¿Cómo que sí? A ver, ¿habéis ido a la misma clase o no? O sea, en clase algunas personas dicen que sí, algunas dicen explica cómo funciona. Exacto. ¿Lo explica cómo funciona? ¿Charla sobre qué? Sobre Pero sexualidad. ¿en qué se han centrado principalmente? En los preservativos. Entendemos que prevención de infecciones, prevención de embarazos, uso de preservativo, cositas así, ¿no? Vale, lo básico, el pack básico. Vale, ¿pensáis que en vuestras casas se hace educación sexual? ¿Alguna cabeza que no? Familias, ¿consideráis que hacéis educación sexual en casa? ¿Sí? Sí, nos gusta que digáis que sí, porque en muchos sitios nos dicen que no. Rotundamente además nos dicen no. Claro, ¿qué entendemos por educación sexual? A nosotras más que hablar de educación sexual nos gusta hablar de educación de los sexos, ¿no? Si entendemos educación sexual por ven cariño que te voy a contar un par de cositas, es posible que en muchas casas pues, educación sexual así tal cual es posible que no se haga. La educación sexual
la lleváis haciendo en las familias desde el minuto cero, con el contacto, con el cariño, con el apego, con los cuidados, con ese aprendizaje también que habéis hecho con vuestras hijos e hijas e hijos a nivel emocional. Estáis educando a todas horas. Si tenéis pareja, por ejemplo, y vivís en pareja dentro de la familia, el tipo de relación de pareja también enseña mucho. Es decir, no es lo mismo vivir en un hogar en el que la pareja se lleve bien, haya gestos de cariño, de cuidados, que en un hogar en el que no haya respeto, no haya cuidados, no haya cariño. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de pareja que vamos a interiorizar, ¿no? Y lo que vamos a ver como normal. Incluso en algunos casos seguramente os ha pasado, no sé si con vuestra edad, seguramente que más pequeños sí, pues que en algún momento habéis deseado algo, habéis querido algo y en vuestra casa os han dicho no. Y os habéis frustrado un montón, incluso en algún momento de vuestra vida habéis llorado, habéis pataleado incluso. Pues eso también es educación sexual. Y la frustración, el enseñar a tolerar la frustración, es una parte de la educación sexual, ¿no? ¿Qué entendéis por educación sexual? Porque ahí, como hemos diferenciado educación sexual y educación de los sexos, parece ser que hay algo de diferencia. ¿Qué entendéis por educación sexual? ¿Qué pensáis que se trabaja en una charla de educación sexual? Ahí que antes han dicho infecciones, embarazos, preservativo. ¿Qué otras cosas pensáis que se trabaja? Relaciones, ¿no? Relación emocional, relación. La parte más afectiva. ¿Algo más? ¿Qué pensáis si tenemos ese marco de sexualidad en la cabeza de preservativos, infecciones, embarazo, relaciones de pareja? ¿Qué pensáis si os decimos que nosotros hacemos talleres de educación sexual desde infantil? ¿Qué? Desde el tercero de infantil. 5 años. Claro, vamos a pensar que una cosa es... Educación sexual se piensa en el sexo. Efectivamente. Educación sexual, hablando claro, se piensa en las cosas que se hacen con los penes, las vulvas y todo este tipo de cosas. Que al final es la idea social, que hay de sexualidad. Si yo os preguntara así algo de pronto, ¿qué imagen se os viene o qué palabra se os viene cuando escuchéis la palabra sexo o sexualidad? Probablemente vais a sacar cuerpos desnudos, haciendo cosas probablemente. ¿Por qué? Porque esa es la idea social y nosotros esto lo vemos diariamente en las clases, ¿no? Esa es la idea que hay de sexualidad, hacer cosas con lo que se tiene entre las piernas. Y parece que esa es la parte que refleja la sociedad de lo que es la sexualidad, pero si fuera esto la sexualidad no tendría sentido ni trabajar con infantil, que nosotros trabajamos, y probablemente con un sexto de primaria tampoco. Incluso con un primero de la ESO, pues hay algunas cosas que tampoco. Entonces no tendría sentido. Entonces, ¿qué es esto de la educación sexual realmente? Nosotras nos gusta hablar de educación de los sexos porque esto de la sexualidad tiene que ver con los hombres, con las mujeres y con cómo nos relacionamos, cómo nos vivimos y cómo interaccionamos en nuestro día a día. Y la mayor parte de interacciones entre los sexos que tenemos no tienen que ver ni con nuestros penes ni con nuestras vulvas. Estáis sexos relacionándoos en clase, en la familia, cuando vais a tomar algo, pues está también esa relación entre los sexos. A lo mejor en algún momento de vuestra vida esas interacciones pueden tener que ver con los genitales y con lo erótico, pero la mayor parte de las relaciones entre los sexos pues nada tiene que ver con ello. Y ahí es donde entra, por ejemplo, por qué se trabaja en infantil, porque hay cosas que de hecho es importante ir trabajando desde la infancia, como el conocerse bien, el gustarse, el quererse, el aceptarse, el buen trato, el maltrato, lo que es un buen amigo, lo que es un mal amigo, el decir que no, el saber respetar un no. Es decir, hay muchísimas cosas que van antes del preservativo. De hecho, enseñar a poner un preservativo sin saber decir que no, cuando no queremos hacer algo, pues poco sentido tiene, ¿no? Cuando nos comentamos, a mí es cuando hablamos de esto de la educación de los sexos y esa visión, ¿no?, como más amplia que tenemos sobre sexualidad, a la izquierda es un poco lo que entiende la sociedad sobre la sexualidad, ¿vale? Entonces, la sociedad piensa que la sexualidad tiene que ver con los genitales, es decir, con los penes y con las vulvas. Y además nos muestra como un tipo de pene y de vulva como muy concreto. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que habrá tantos tipos de penes como personas con penes en el mundo y tantos tipos de vulva como personas con vulva en el mundo. Es decir, esa parte de autoconocimiento corporal es súper importante. ¿Por qué? Porque si pensamos que solamente hay un modelo de cuerpo, al final es posible que nos sintamos repolinchi, pues ¿por qué? Pues porque al
final vamos a pensar que si mi cuerpo se tiene que parecer a eso que veo en televisión o eso que veo en algunos vídeos que hay por ahí pululando por internet y demás, pues me voy a sentir mal, ¿vale? Luego también es algo que se centra muchísimo en los orgasmos, es decir, en ese final, en esa sensación placentera, grande, intensa, de placer, y que parece que es el único objetivo de las relaciones sexuales cuando hay personas que no pueden tener orgasmos, que no les apetece tenerlos o que tienen dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir desglosando un poquito todas estas cosas. ¿Sabéis cuál es el órgano sexual más grande? La piel. La piel. De hecho, esto es algo que suele sorprender bastante. De hecho, si interiorizáis este dato que os acaba de dar Ruth, si entendemos que la piel es el órgano sexual más grande, el día de mañana, si hay alguien ya que está teniendo relaciones eróticas o el día de mañana decidís tener relaciones eróticas y tenéis este dato interiorizado, os vais a sentir muchísimo mejor. Y es posible que tengáis relaciones eróticas muchísimo más satisfactorias. Porque os vamos a hacer un spoiler de la vida, y es que en algunas ocasiones vuestros penes y vuestras vulvas no van a funcionar como esperáis. Entonces, si ponéis todo, si apostáis todo a los penes y a las vulvas y os fallan, no vais a saber qué hacer. En cambio, si globalizamos la erótica y entendemos que la sexualidad tiene que ver con todo el cuerpo, nos vamos a vivir mejor, vamos a tener alternativas para disfrutar, y si en algún momento fallan los genitales, pues podremos disfrutar de otras maneras, y además, globalizando la erótica a todo el cuerpo, vamos a poder realizar prácticas sin riesgo, que eso es algo que la adolescencia nos comenta mucho, ¿no? Que están un poco cansados de que en las charlas que se les dan solamente se les hablen de los riesgos, pero no se dé esa alternativa o esa otra visión de poder hacer cosas con sus cuerpos, pero sin la necesidad de asumir esos riesgos. ¿Y esto qué tiene también de relación con esa visión tan reducida de la sexualidad? Pues que solamente se piensa en el coito. A ver, hay otras prácticas, pero a la que más valor se le da, la que se pone como en erótica de primera, ese pedestal, en ese podium, es el coito, la penetración normalmente vaginal. De hecho, a veces la sensación que nosotras tenemos cuando trabajamos con alumnado es que piensan que tener relaciones sexuales o que esto de la sexualidad va de meter cosas en sitios. Y no, ¿vale? La sexualidad es algo bastante más grande. Y todas estas cositas que nos hacen ver que parece ser que solamente hay un tipo de sexualidad. Es decir, o te acoplas a este marco de sexualidad o no tienes sexualidad. Y si solamente tenemos una visión sobre la sexualidad, muchas personas vamos a sentir que cuando se habla de sexualidad no están hablando de nosotros o de nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir ampliando ese foco. De hecho, no solamente están los genitales, sino como os comentaba Ruth, está pues todo el cuerpo, el órgano sexual más grande es la piel. No solamente están los orgasmos, sino que también está todo lo relacionado con el placer. El orgasmo al final es una parte pequeña en comparación con todas las sensaciones agradables que podemos tener en el momento en el que se pueden tener relaciones eróticas, ¿no? De hecho, hay veces que nos centramos tanto en el final del camino que no disfrutamos del propio camino, nos olvidamos, ¿no? Nosotros con esto hacemos un poco el juego de preguntar a veces si las personas son más alpinistas, es decir, si cuando se sale al monte se sale sí o sí a coronar una cima y tengo que llegar a esa cima sí o sí, y si no llego me frustro y me siento mal, o se tiene una actitud más pues de buscadores de setas. Es decir, pues vamos a disfrutar del campo, vamos a dar una vueltilla, vamos a ver lo que nos encontramos, disfrutamos del paseo, que nos volvemos a casa sin llegar a la cima, pues no pasa nada, hemos disfrutado. Y esa es un poco la idea que nosotros os traemos sobre la sexualidad. Luego también no solamente está el coito, es decir, hay otras muchas prácticas y eso globaliza la erótica. Nosotros solemos recomendar, sobre todo en secundaria, cuando trabajamos y también hay parejas cuando hacemos procesos de terapia, que hagan como una especie de lotería. ¿Para qué? Para tener esa amplitud de abanicos. Si cogemos, por ejemplo, un montón de papelitos y ponemos muchas partes del cuerpo y otro montón de papelitos y ponemos muchas acciones que se puedan hacer con esas partes del cuerpo y hacemos como un sorteo, vamos sacando parte del cuerpo, acción, nos van a salir muchísimas combinaciones que muchas de ellas además no van a tener riesgo y que van a ampliar esa visión tan reducida que tenemos sobre sexualidad. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que en vez de hablar de sexualidad así como en mayúsculas, vamos a hablar de sexualidades, es decir, va a haber tantos tipos de sexualidad como personas en el mundo. ¿Qué objetivos nosotras planteamos tanto, bueno, pues a nivel general cuando nosotras vamos a trabajar e invitamos siempre a las familias que sigáis estos objetivos a la hora de hacer educación sexual? Objetivo número 1, y bueno, y a nivel personal, todas las personas deberíamos tener estos objetivos en cuanto a nuestra sexualidad. Conocernos bien, conocer bien nuestro cuerpo, conocer bien nuestros gustos, conocer bien nuestras particularidades, nuestras peculiaridades. Además, conocer que las particularidades, los cuerpos y los gustos de los demás son diferentes de los míos, ¿no?
Si me conozco bien, esto en muchas ocasiones, por ejemplo con las vulvas, sucede, encontramos de manera muy frecuente que las personas con pene es como que se conocen de maravilla. ¿Por qué? Porque desde que se quita el pañal tienen cierta relación con su pene, por lo menos cada vez que van a hacer pis lo ven y lo tocan. Las personas que tienen vulva encontramos que tienen un desconocimiento total y absoluto de lo que se tiene entre las piernas, porque desde que se quita el pañal pues vas a hacer pis, te bajas la ropa, haces pis, te limpias y necesitas hacer un esfuerzo realmente para ver lo que tenemos entre las piernas. Siempre recomendamos a todas las personas que tienen vulva de cualquier edad que de vez en cuando tenemos que coger un espejito y mirar la vulva, por una cuestión de conocimiento, pero sobre todo por una cuestión de salud. Porque si a mí me sale un bulto raro, una mancha extraña en la piel, ¿qué hago? Al médico. Bueno, la toco y digo, ¿estás qué dura? No sé, me voy al médico, ¿no? Si a mí me sale algo en la vulva, a veces salen cosas y al principio no dan síntomas, ¿no? Si a mí me sale algo en la vulva y yo me la miro frecuentemente, me voy a dar cuenta rápidamente de que está pasando algo y voy a ir al médico y voy a poner solución rápidamente. Puede ser una alergia. A veces hay alergias a las compresas, a los slips, a distintos productos, ¿no? A los tampones. Y puede ser que yo me dé cuenta de que algo está pasando antes de tener picores, escozores, necesitar tratamientos, etc., ¿no? Entonces, bueno, y una cuestión sobre todo de conocer. Si yo me conozco el resto de mi cuerpo, lo conozco bien, la vulva es una parte más, y además es una parte más y tenemos que valorarla como bonita. Es una parte, escuchamos muchas veces cuando, por ejemplo, ponemos un dibujo de una vulva o hablamos de la vulva, siempre salen miradas de asco o incluso expresiones de "ugh", como si estuvieran dando arcadas, ¿no? Es una parte más de los cuerpos. Arrastramos, la historia nos ha hecho que las vulvas hayan sido las grandes desconocidas. A día de hoy, de hecho, la vulva tiene una parte que se habla de ella y hay muchísimo desconocimiento de ella, que es el clítoris. ¿Os suena esto del clítoris? El clítoris, que se habla de un pequeño botoncito, un jolín con el botoncito, pues es que se ve un botoncito por fuera, pero es que por dentro es un pedazo de órgano que puede medir entre 10 y 11 centímetros en determinados momentos y que tiene erecciones como el pene, y que es el único órgano, o sea, es el órgano principal con más terminaciones nerviosas que producen una mayor cantidad de sensaciones agradables. Sin embargo, la vagina está diseñada para parir y eso hace que tenga muy poquitas terminaciones nerviosas. De hecho, por eso cuando la gente utiliza tampones no lo siente. Y cuando alguien se coloca mal un tampón, cuando va andando es como que nota y me roza, me molesta, me escuece. ¿Por qué? Porque está justo rozando con una pequeña zona al principio de la vagina que tiene terminaciones nerviosas. Entonces hay un desconocimiento muy grande. Fijaros, del clítoris se habló por primera vez en el siglo I. Siglo I, los griegos estaban ahí hablando del clítoris. Y de pronto hubo el silencio. Y hasta el año 2005 nadie se molestó en ver cómo era. Y hasta el año 2005, cuando ya se llevaba muchísimo tiempo conociendo cómo funciona el pene, siendo el mismo órgano, o sea, son primos, hermanos, son hermanos, ¿no? El clítoris y el pene son órganos súper parecidos y que vienen del mismo lugar de la evolución. Sin embargo, el pene lo conocemos desde hace muchísimos años y el clítoris pues desde el año 2005. Y tenemos que conocernos y tenemos que aceptarnos. Tengo que aceptar cómo soy, cómo es mi cuerpo, cómo son mis gustos, mis deseos, mis particularidades y mis peculiaridades, y tengo que aceptar además cómo son las diferencias de los demás. Y de hecho, si cumpliéramos este objetivo, el conocernos y el aceptarnos a nosotros mismos y a los demás, hay algo que desaparecería de este mundo y sería maravilloso. Y ojalá todo el mundo empiece a poner granitos de arena, porque si yo me acepto y acepto y respeto a los demás, acabaríamos con el bullying. Nadie faltaría el respeto a otra persona por una cuestión de diferencia, ya sea por algo de su cuerpo, ya sea por quién le gusta o de quién se enamora, ya sea por su religión, por su cultura, por su origen, da igual, nos respetaríamos a todas las personas. Con las autoestimas, en estas edades de la adolescencia hasta edades tempranas, hasta más o menos un cuarto de primaria, se llevan muy bien. Los chicos y las chicas se encantan. De hecho, a veces en clase preguntamos: si tuvierais poderes mágicos, ¿cambiaríais algo de vuestro cuerpo? Y nos miran como las vacas al tren. ¿Pero por qué preguntan esto? Se encanta la pregunta aquí. ¿Cambiaréis algo de vuestro cuerpo si tuvierais poderes mágicos? Pues sí.
qué? Porque nos han metido un modelo de belleza entre pecho y espada que dices alucina. ¿Qué cuerpos vemos en los anuncios de colonias? ¿Qué cuerpos de hombres? ¿Qué cuerpos de mujeres? Ojo, que lo que hay por la calle no se parece en absoluto. Siempre preguntamos, ¿hay más cuerpos tipo Cristiano Ronaldo o cuerpos tipo frutero de la esquina? Porque yo veo más cuerpos tipo... habrá fruteros de la esquina que estén cachas, no digo que no, pero no es lo más frecuente. Los cuerpos que salen, que representan los cuerpos de mujeres y demás en televisión, si os dais cuenta, bueno, ¿cómo son? ¿Cómo? Perfectos, luego bien, Bellos. Bello. ¿Pero qué es esto de ser bello? Porque claro, lo que para mí es bello, a lo mejor para ella no, y lo que para ella es bello, a lo mejor para ella no. Mi abuela cuando ve a las modelos de la tele dice, mi abuela cumple 101 años, voy a contextualizar. Mi abuela cuando ve a las modelos de la tele dice, hija mía, es horrorosa, ¿por qué? Porque en los tiempos de mi abuela la tía buena del momento estaba gorda y si no estabas gorda no eras tía buena. Entonces son cosas que esto de la belleza cambia. Es muy subjetivo y de hecho vamos a pensar que una cosa es lo que se nos venda y otra cosa es cómo está nuestro cuerpo y que todo el mundo tenemos nuestro público. Es decir, a alguien le vamos a gustar más allá de nuestra madre, nuestras abuelas, que al final los ojos de la objetividad no están presentes, pero todo el mundo vamos a tener nuestro público y a todo el mundo le vamos a resultar interesante en algún aspecto de nuestro cuerpo o de nuestra forma de ser. El caso es que cuando hacemos esta pregunta de cambiar algo del cuerpo, cuando la hacemos en edades tempranas, nos miran raro y dicen que no, si acaso pues tendrían superpoderes, dejarían de tener diabetes, tendrían alas o algún superpoder, ¿no? De ser invisible y estas cosas. Pero cuando vamos haciendo esta pregunta, a medida que van aumentando los años, empieza la gente a querer cambiar cosas de su cuerpo. Y es normal, porque lo que estamos viendo en la tele no son cuerpos frecuentes, no son cuerpos reales. De hecho, una de las cosas que pasa con los cuerpos que representan a mujeres en anuncios de colonias y en distintos programas de televisión o en redes sociales es que son cuerpos delgados, más delgados con curvas. Una de las grandes paradojas que es el cuerpo deseable, ¿no?, de esta sociedad, que lo más habitual es que si estás delgada, pues poca curva vas a tener, y si tienes curva seguramente muy delgada no vas a estar, o sea, por una cuestión física y natural, ¿no? Y esos cuerpos que salen están delgados y además se fomenta mucho el vientre plano, a que seguramente habéis oído esto de ahora además que estamos a puerta de verano, la operación bikini, operación vientre plano. Bueno, pues esto es un negocio redondo. Los modelos de belleza que salen en televisión... Y a los chicos los están empezando a meter también en el ajo. Sí, por ejemplo con los pelos. Hasta hace pocos años, con los pelos de vuestros cuerpos, hasta hace pocos años los hombres con pelo eran bien valorados, o sea, el pelo en el cuerpo estaba bien valorado. De un tiempo a esta parte, ya veis los anuncios de colonias, los que salen con pelo en el pecho. No os quiero contar ya como se tenga pelo en el pecho, que es que hay personas que tienen pelo en el pecho, en la espalda, en la zona del culo, pelo abundante, ¿no? Son cosas que hasta hace 4 días se consideraban, bueno, pues aceptables, y a día de hoy no. Con esto lo que se hace es vender productos con el vientre plano. Han hecho el negocio redondo. ¿Por qué? Porque las personas que menstruamos necesariamente acumulamos algo de grasa en mayor o menor cantidad en la zona de la tripa, en la zona de los muslos, en la zona de los michelines. Y además esta grasita que acumulamos en mayor o menor cantidad genera sustancias que nos hacen mantenernos sanas y seguir manteniendo la menstruación, que es algo que nos mantiene sanas. Con esto de la menstruación se hablan cosas muy malas de ella, que sepáis que la menstruación, aparte del ciclo menstrual, es una herramienta que si la conociéramos poquito, porque cambiamos a lo largo de nuestro día a día, cambiamos en determinados momentos, nuestro cuerpo tiene más energía, nuestro cerebro funciona más rápido, y en otros momentos tenemos más creatividad, pero nos baja la energía y nuestro cerebro va un poquito más despacio. Si conociéramos esto nos podríamos organizar muy bien, pero es que aparte es un signo de salud. Cuando yo tomo la regla, mi corazón está protegido, mis órganos internos también, mis huesos están súper protegidos. Cuando llega la menopausia, la gente tiene más facilidad para romperse huesos, se le reseca el pelo. O sea, también es belleza, porque el pelo, cuando se va la menstruación, pues se queda más reseco, aparecen más arrugas. Esto de la menstruación es algo positivo, ¿no? Entonces, esa grasita, esa operación vientre plano, es un modelo que nunca se va a ajustar. ¿Por qué? Porque las personas que menstruamos vamos
necesariamente algo de grasa y claro, es un negocio redondo porque como nunca vas a tener el vientre plano y todo plano, vas a seguir comprando productos, comprando dietas, comprando especialistas para que te ayuden a tener algo que no vas a tener, ¿no? Algo importante con lo del aceptarse, que como decía Ruth, está muy vinculado con la autoestima, en casa, aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Entonces, si yo en casa recibo el mensaje o damos ese mensaje a nuestros hijos e hijas, cariño, te tienes que aceptar, te tienes que gustar tal y como eres, tal y cual, pero luego por contra nos ven haciendo dietas todo el rato, nos ven criticar cuerpos ajenos, nos ven comentar, fíjate esta cómo se ha puesto, pues mira este qué calvo está, pues es que con eso es lo que se nos va a quedar como más interiorizado, ¿no? De hecho, y esto es un consejo para todo el mundo que estamos aquí, tanto jóvenes como personas adultas, hace un tiempo leímos por internet la regla de los 3-5 segundos, lo que sea, que a nosotros nos parece maravillosa, y es que no vamos a hacer un comentario del cuerpo de otra persona que esa persona no pueda cambiar en 5 segundos. ¿De qué puedo avisar? Pues tienes un moco, una espina en el diente, la bragueta bajada, la chaqueta al revés. Pero todo lo que vaya más allá de comentar sus orejas, su nariz, su pecho, su culo, su tripa, sus piernas, su celulitis, sus dientes, lo que sea, es que sobra. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo puede impactar las emociones de la otra persona. Así que nos guardamos las ganas en el bolsillo y dejamos a la gente que viva tranquila con su gusto. Si conseguimos conocernos y aceptarnos, probablemente vamos a vivir la sexualidad de una manera satisfactoria. Esto a nivel de educación sexual en casa, pero también a nivel personal, ¿no? Si yo me conozco bien y me acepto tal y como soy y acepto a los demás, mi sexualidad la voy a vivir de una manera más positiva que si no pasa esto. Bueno, familias, ¿cómo os informabais sobre sexualidad? ¿Cómo aprendisteis lo que sabíais sobre sexualidad? En la tele, en los libros, un poco que te decía en casa. Vale. ¿Telelibros, casa? ¿Alguien más? Colegio. ¿Colegio? ¿Alguna otra fuente de información? ¿Personas adultas? A mí mis padres nos compraron la enciclopedia de la vida sexual, que eran 5 tomos, cada uno para una edad, y nos iban dejando estratégicamente Por ahí, el fascículo, que correspondía a nuestra edad. De repente teníamos de 5 a 12 años y ahí decía, ay mira, un libro de sexualidad. ¡Qué casualidad! Y luego ya cuando éramos la adolescencia, y apareció el fascículo de la adolescencia. Así nos enteramos. Como ratoncito Pérez, ¿no? Más o menos, tal cual. Buena estrategia. Jóvenes, ¿cómo os informáis? Amigos, con charlas. Familia, en casa. Muy bien. ¿Alguna otra fuente? No decimos que sea vuestra fuente, pero ¿tenéis algún amigo o amiga que se informa de otras maneras? Se han dicho por ahí, pero han dicho lo bajo. Se ha dicho YouTube, redes sociales, internet. Vale. Fijaros, esto es lo que nos suelen decir, ¿vale? Las familias, padres, madres, tutores, tutoras legales, a veces el cura y las monjas. Sí, esto no sale mucho. En colegios. Sí, curas y monjas, oye, le echamos para adelante y trabajaban estas cosas. Profesorado, en las clases y demás, normalmente le tocaba el marrón al de ciencias naturales o al de biología. A veces, charlas, bueno, pues quien tuvo la suerte de tener charla, pues tira que te va. Muchas familias lo que nos dicen es que, porque claro, aquí con la educación sexual, que es algo que hemos comentado, educación sexual estamos haciendo todo el rato, con lo que decimos, con lo que callamos, de lo que nos reímos, de lo que condenamos, de los comentarios que hacemos en la tele. Una forma de educación sexual que había hace años era imagen subidita de televisión, cambio de canal. Eso es educación sexual, de la chunga, pero es educación sexual. ¿Por qué? Porque significaba, de estos temas aquí no se habla ni se va a hablar. Entonces por eso también lo hemos ido interiorizando. A veces programas de televisión, radio, había una sexóloga por ahí, algún programa de radio que también se hablaba de estas cosas, revistas, enciclopedias, algún libro misterioso que aparecía por ahí, ¿verdad? De lo que se oía por ahí, es decir, íbamos como un poco cazando lo que podíamos pillar por la calle con las amistades, y a veces también el momento de la experiencia, es decir, el momento en el que se empezaban a tener relaciones sexuales, pues ahí ya pues, la experiencia iba dándonos aprendizajes. En el caso de las personas jóvenes, ¿cuáles son las fuentes más habituales que nos decís que soléis tener? Por un lado, la familia. Aquí hay un cambio bastante importante generacional, es decir, vuestros padres, vuestras madres, familias que estéis aquí, posiblemente vuestros padres no os hablaban de estos temas, sobre todo porque era un tema tabú y porque tampoco sabían muy bien cómo hacerlo. Y ahora ya, pues el cambio está produciéndose y lo que se va buscando es que las familias cada vez estén más implicadas en la educación sexual de los hijos. Por otro lado, profesorado, en
libros, hoy en día hay una cantidad de libros muy importante y muy buena a la hora de transmitir información, series y películas de distintos temas, pues en cada etapa nosotras, por ejemplo, a medida que van pasando los cursos, vamos viendo que se van poniendo distintas series de moda, ¿no? Y aquí ya el grupo de iguales, obviamente las amistades, y entra una diferencia clara con respecto a vuestras familias, que es el mundo digital. Es decir, todo lo que tiene que ver con YouTube, TikTokers, influencers y, en ocasiones, bueno, pues otro tipo de influencias un poquito más complicadas. Las familias, ¿qué opináis de esto del mundo digital? Porque aquí también hay una brecha generacional, ¿eh? ¿Qué opináis? ¿Para qué pensáis que utilizan las redes sociales? ¿Cuál pensáis que es la imagen que se transmite? No en redes sociales, sino cuál pensáis que es la imagen que tendremos la sociedad sobre el uso que los adolescentes le dan a las redes sociales e internet? Hoy en día es un uso muy importante para ellos. Y no tienen el móvil, no son personas. Les falta Yo me incluyo porque lo uso. Tiempo que lo usa. Vale, más cosas, ¿qué imagen? Una forma de relacionarse. Una relacionarse, que eso sería pues, más el buen uso, ¿no? Fijaros que cuando has hecho la puntillita de decir, a ver, yo tampoco, o sea, como estaba el tiempo que invertimos y yo también me incluyo, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo, es decir, no podemos criticar algo en los jóvenes que estamos haciendo constantemente. De hecho, imágenes de es que estás todo el día con el móvil y se lo termina de decir y se pone con el móvil. Igual no está siendo el mejor ejemplo, ¿no? En este momento. ¿Creéis que hay más malos usos o buenos usos en la adolescencia con el mundo digital? De la persona. Porque hay de todo. Porque hacen muchos retos y muchas cosas que... Eso yo sí que lo veo muy mal. Ahora, si fueran retos que fueran, por ejemplo, que incentiven a la educación y que ellos mismos se sientan en competencia bien, ¿sabes? De aprender algo nuevo y tal, pero de cosas que del bullying, que minimicen a otro, de tú puedes, yo no puedo, esto, ahí no. Ya, o de pegar, o de hacerse cosas, claro, eso a mí no me gusta. Vale. Jóvenes, ¿qué usos le dais? ¿Pensáis que uséis bien las redes sociales? ¿Pensáis que a veces se os pone un poco mala fama, ¿eh? En la sociedad somos poco amables con los adolescentes. Eso es. ¿Qué usos le dais? Relacionarse. Una vía súper importante de relación. De hecho, cuando nosotras trabajamos mucho con la adolescencia y la sensación que tenemos es que hay bastante más responsabilidad de lo que se cuenta a nivel social, ¿vale? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que un caso, por ejemplo, lo de los retos, un caso que sale súper sonado, se cuenta tantas veces que parece que ha pasado todas esas veces. Entonces, al final es como que os termina salpicando a todas y a todos. Y eso pues nos deja en un buen lugar. Sí. Pero es que ha dicho para relacionarse, pero es que muchas veces yo veo que es, vamos a tener el que más seguidores, y es que no conocen a la gente, les da igual. Fíjate, nosotras hace unas semanitas estuvimos en un instituto precisamente haciendo una charla de salud digital, ¿no? Con el tema de relacionarnos y demás. Y nosotras como personas adultas, porque nosotras también estamos en nuestro podium de personas adultas que nos creemos más que los adolescentes, en muchas ocasiones, que es lo que nos pasa en el mundo adulto. ¿Qué pasa? Que íbamos con todo el prejuicio de decir, madre mía, lo que nos vamos a encontrar aquí. Pues fue una minoría la gente que tenía muchos seguidores, que tenía las redes sociales abiertas, que le daban malos usos. Nos sorprendió, las cosas como son, nos sorprendió porque dijimos, bueno, que tienen más cabeza de lo que muchas veces pensamos, ¿eh? También hay que darles un poquito de confianza, luego nos vamos a meter, son menos 20 de informe. De hecho, esa parte digital tiene muchísima relación con la sexualidad, porque ya que esto de la sexualidad trata de cómo nos relacionamos los sexos, a día de hoy una de las vías más potentes de comunicación es esa vía virtual. Y de hecho, si el mundo adulto hubiéramos tenido a nuestro alcance la tecnología que tenemos hoy en día, seguramente en lugar de tener que limitar nuestras conversaciones telefónicas, que encima no tenían intimidad porque el teléfono, solo había un teléfono y estaba en medio de la casa y estaban tus padres por ahí, Y tenías que controlar porque costaba dinero. costaba cada minuto, costaba. Si en ese tiempo hubiéramos tenido lo que hay ahora, probablemente no nos hubiéramos diferenciado tanto. Hay uno de los personajes antiguos más famosos, Aristóteles, ya hablaba mal de la adolescencia. O sea, era como que los jóvenes, ¿no? Pues decía que
pues que es que las cosas que estaban pasando, que eso nunca había pasado y que, bueno, pues poco más que era lo peor. Esto ha seguido continuando todas las historias y todas las generaciones adultas consideran que los jóvenes son lo peor, ¿no? Y van peor de lo que están haciendo cosas peor de lo que se hacían en este momento. Y como lo que se aparecía de esa imagen, que parece que tenemos la idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque fue nuestro tiempo, entonces al final pensamos que lo nuestro ha sido siempre mejor, ¿no? Al final, bueno, pues cualquier tiempo pasado pues fue anterior y ya está. Cuando hablamos del mundo digital hablamos no solamente de YouTube y demás, hablamos también de todas las redes sociales que puedan existir, de las búsquedas de Google, que eso sí que es cierto, que nosotras, parte de mucho alumnado con el que trabajamos, a veces más del que nos gustaría, su fuente principal de búsqueda, de información sobre sexualidad es Internet, y en Internet os tenemos que avisar. ¿Hay mucha información? Sí. ¿Hay información que es un mojón? También. Hay muchísimas, muchas. Nivel, ayer por ejemplo lo comentábamos, el tema de las vulvas y demás, que cada vez es como muchos rollos con los olores, que si la vulva huele mal, que cómo me puedo quitar el olor de vulva, y alguien pues en determinado foro de internet encontró que una buena idea era introducirse un ajo dentro de la vagina. Y lo hizo. Claro, hizo que eso peor. ¿Te vas a quitar el olor a la vulva? Sí, desde luego. ¿Huele mejor la vulva que un ajo? También. Entonces, pues hay las quemaduras, ¿no? Lesiones a nivel interno, pues hay redes sociales que son buenas, que hablan de sexualidad, que son muy interesantes y que os pueden aportar información fiable. Las hay que buscarlas un poquito más. Está, por ejemplo, Boomer, está, por ejemplo, Frida, está, por ejemplo, la Psicowoman. Son redes sociales en las que se hablan de distintos temas de sexualidad desde una base verídica. Y además con una perspectiva respetuosa y demás. El resto de foros, o muchos de los foros que hay, o personas, youtubers que hablan de sexualidad, muchas veces hablan desde su experiencia. Y desde sus gustos, sus opiniones. Entonces, claro, eso no es válido, porque lo que a mí me gusta hacer, o las cosas que me atraen, o las cosas que me parecen que son las mejores, son las que a mí me parecen mejores, o las que yo creo, pero no son las de todo el mundo. Entonces, desde ahí, los mensajes que llegan a veces son un poquito confusos y es información que no es verídica. Y hablando del mundo digital, tenemos que abrir un melón importante, que es el tema de la pornografía. Que está muy vinculado, ¿no? Internet, adolescencia, familias, sexualidad. ¿Qué pasa con la pornografía? ¿Pornografía ha existido desde hace muchísimos años? Sí. ¿Vale? De hecho, a partir de los años 90 hubo un boom de producción a nivel de pornografía, pero claro, la pornografía que había antes no es la misma que hay ahora y tampoco se accedía en el mismo momento al que se está accediendo ahora. ¿La pornografía realmente qué es o qué función tiene? La pornografía son imágenes, vídeos, escenas en las que hay personas teniendo relaciones sexuales, imágenes bastante explícitas. ¿Qué sucede? Que la mayoría de veces son actores o actrices, hay efectos especiales como en todo el cine, es decir, se podría decir que lo que se ve en la pornografía no es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hace años se podía acceder a material pornográfico, se accedía ya con una edad, con una capacidad cognitiva suficiente para entender que lo que se estaba viendo no era la realidad, con una edad en la que posiblemente ya había determinadas experiencias que nos decían que eso no era lo que pasaba en realidad, y luego el tipo de material, el tipo de vídeos que se realizaban no tenían nada que ver con lo que se está realizando ahora. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros la edad en la que hemos detectado, la edad más temprana en la que hemos detectado el consumo de pornografía son 8 años. Muy jóvenes, ¿vale? ¿Cuál es el problema ahora de la pornografía? Que se está accediendo a una edad cognitiva muy poco madura y no hay una realidad con la que comparar. Nosotras esto lo solemos comparar con películas de carreras ilegales de coches. Es decir, vemos una película de carreras ilegales de coches y yo, como todos los días veo a la gente conducir, me doy cuenta que eso es ficción y que la gente no conduce así. ¿Que hay algún merluzo o alguna merluza que conduce así? Sí, hay gente que conduce fatal, pero no es la mayoría. ¿Qué pasa con la pornografía? Que si yo no tengo una realidad con la que comparar y en las edades en las que se está accediendo a la pornografía no es una edad para tener una realidad con la que comparar porque son muy jovencitos y muy jovencitas y no es edad para tener relaciones eróticas, pero si yo no tengo una realidad con la que comparar, eso que veo, como no lo puedo comparar, interiorizo que es la realidad. Y aquí ya la tenemos guiada. Y ahí ni los cuerpos son reales, ni las prácticas son reales, ni a veces lo que aparece ahí es lo que le gusta a la mayoría, e
gustar a todo el mundo, es un error como una casa. Así que pornografía no es una buena fuente de información en todo lo relacionado con la sexualidad. Bueno, cositas que vamos a necesitar, sobre todo teniendo en cuenta el mundo en el que estamos, el tema del pensamiento crítico. No solo la adolescencia, el pensamiento crítico, las personas mayores, yo casi veo más necesidad de las personas mayores que en la población joven. La gente se cree cualquier trola de las que se cuentan por ahí. Y además los algoritmos de las redes sociales lo que hacen es, en función de tus ideas, tus creencias, incluso tus ideas políticas, en función de los sitios que visitas, y los adolescentes también, vuestras redes sociales, en función de los sitios en los que visitáis, lo que os sale son cosas que van en función de vuestros gustos, de vuestras creencias, de vuestros valores y demás. Dentro de esas cosas que llegan, a veces hay información que es real y a veces hay información que no es real, que son bulos. Además, a veces hay montajes incluso de fotos. Ahora con la inteligencia artificial cada vez es más complicado. El otro día veía una foto de Tom Cruise con dos hermanos, con dos dobles, que era un montaje, y los dobles además estaban generados con inteligencia artificial y parecía que estaban los tres ahí de amigos que habían coincidido en el mismo sitio. Es súper complicado a veces. Cuando nos llega información, tanto a población joven como a familias, sobre todo de temas de sexualidad, de cualquier tema, pero sobre todo de temas relacionados con sexualidad, vamos a poner un poco nuestra alarma racional, ¿no? Esto tiene sentido que sea así. Vamos a buscar información, vamos a buscar toda la información que haya. De hecho, ya hay páginas web que se encargan de desmentir bulos, es decir, que si hay alguna noticia que nos rechina un poco, podemos meter la noticia y esa página nos ayuda a diferenciar si es real o no es real. Maldito Bulo, de hecho, tiene incluso creo que un canal de WhatsApp en el que si te encuentras con algo que sospechas que es o sabes que es un bulo, se lo puedes mandar para que lo desmonten y demás. Y aquí digo población joven y población adulta porque de hecho los de Maldito Bulo concretamente están haciendo o iban a empezar a hacer un tour por toda España para concienciar a personas mayores de este tema del pensamiento crítico. Entonces, vamos a poner siempre un poco en tela de juicio esos mensajes que tenemos. Una cosa que es importante, que además llevamos muchos años viéndola en cuanto a la educación sexual, es que lo que encontramos es que si la familia está presente y estáis para responder las preguntas y para tener diálogos sobre sexualidad, Internet baja. A lo mejor se accede a Internet, pero es una fuente que no es la principal. O sea, la familia siempre está ahí y contrasta la información porque se habla libremente de ello. Pero encontramos en muchísimos casos que cuando la familia está ausente, Internet sube como la espuma. Entonces es importante que las familias estemos ahí, generemos diálogo. Pero ¿da vergüenza hablar con la familia de estos temas? Sí. ¿Y sabéis cómo y a las familias os da vergüenza hablar? ¿No? Muchas familias nos dicen que sí. ¿Sabéis cómo se vence la vergüenza? Exponiéndonos. El primer día nos va a dar un montón de vergüenza, pero un montón. Pero rollo que lo mismo me pongo hasta roja y todo. Me va a dar un montón de vergüenza. El segundo día me va a seguir dando vergüenza, no os voy a engañar, pero un poquito menos. El tercer día, un poquito menos. Y cuando me quiera dar cuenta, pues ya está, ya podemos hablar de estos temas con naturalidad. La familia siempre va a ser una fuente más fiable que lo que encontramos por Internet, ¿no? El otro día en un colegio, un grupo de sexto de primaria, ¿vale? Que están como unas revolucionadas, en el final de curso, calor, pues están así como un poco alterados. Y cuando entrábamos a trabajar con ellos el primer día, o sea, es que no podían parar de reírse. La propia vergüenza y veces que la canalizamos con la risa. Y no podían parar de reírse. Y les dije, acordaros que el último día no va a haber ni una risa ni media. Ojo, no porque no les dejamos reírse porque a nosotros el humor nos parece que es una herramienta súper buena y que de estos temas también se puede hablar con humor y con tranquilidad, ¿no? Y el último día se me acercó un niño y me dice, estábamos 4 días en las sesiones, y se me acercó un niño y me dice, Bárbara, ¿qué razón llevabais? Dice, hoy estábamos todos súper tranquilos hablando de distintas partes del cuerpo y tal, y cero risas, cero cachondeo, cero pitorreo. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos exponiendo, se va naturalizando el tema y es muchísimo más fácil hablar de todo ello. Vamos a distinguir lo que son perfiles profesionales en redes sociales de lo que son youtubers
o gentecilla, ¿no? Que habla desde sus experiencias. Hay muchísimos youtubers a los que sigue un número grandísimo de adolescentes que no tienen ni idea de sexualidad como tal, o sea, hablan desde sus tripas, desde sus ideas. ¿Quién conoce de aquí? A Mosto Papi. Sí, nuestro papi, ¿quién lo conoce? Esa risa Hay de risas. Por ejemplo, ese señor realmente no está hablando con un conocimiento real, se está hablando desde su experiencia, desde sus ideas, y además os tengo que decir que muchas cosas de las que dice, ojito, que son para charlas de comer aparte. Entonces, además lanza como mensajes que incluso a mí me parece que consiguen llegar a preocupar en cuanto a los cuerpos, en cuanto a las respuestas del cuerpo de la gente. Entonces vamos a buscar que sean perfiles en los que nos informemos y nos informamos por internet, que sean perfiles profesionales, ¿no? Que sepan de lo que están hablando y que tengan un conocimiento pues real. Aquí hay una cosa que pasa con el tema de lo digital, que es que se está hablando mucho de lo de los nativos digitales, que es que ahora son nativos digitales, que es que ahora ya aprenden rápidamente a manejar el teléfono sin que nadie les explique nada, y es como si por ciencia infusa aprendieran a utilizar estos dispositivos. Lo están aprendiendo pues porque es algo que está ahí, pero no son nativos digitales, en realidad son huérfanos digitales, porque les hemos podido acompañar en todos los aspectos de su vida, pero esto se nos ha ido de las manos. Porque imagino que la mayoría de familias que estéis aquí, pues os pasará como nos pasaba a nosotras. Yo cuando tenía la edad de vuestras hijas e hijos, internet todavía no estaba presente. De hecho, mi primer teléfono móvil llegó con 21 años. 20-21 años. Y ese teléfono móvil, por cierto, os debo decir que existían móviles, que eran los que teníamos en nuestros primeros móviles, que no tenían nada más que SMS y llamadas. Y ni siquiera tenían color. O sea, no tenían color. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en cuestión de muy poco tiempo, fijaros, yo creo que mi primer móvil lo llegué a tener en el año 2000, 2001. Una cosa así. Nos sentimos viejas como La edad es experiencia. En ese momento, ¿vale? Y fijaros, desde el 2001, que no ha pasado casi años, que es que son 20 y pocos años los que han pasado, de esos móviles que solo tenían SMS, ahora mismo tenemos teléfonos en los que tenemos un ordenador casi, o sea, podemos conseguir cualquier información en cualquier momento, real o falsa, ¿vale? Podemos ligar, porque las formas de ligar también están cambiando. Internet y los móviles os han salvado la pandemia. Una adolescencia. O sea, ser adolescente en medio de una pandemia, si no llegan a estar los teléfonos de internet, delita, como lo hubiésemos gestionado. O sea, y os ha salvado precisamente a la hora de poder relacionaros. No tenía móvil. ¿Qué tal la pasaste? No teníamos Poca diferencia, pero sí que es cierto que era una ventana para contactar con el mundo, y más en una edad en la que el vínculo social, y las relaciones sociales son sumamente importantes. Nuestra adolescencia nos decía, pues que nadie está valorando el esfuerzo que estamos haciendo, que de hecho eran de los que mejor, que cumplían las normas y todo, pero bueno. Eran los que más se les criticaba a los adolescentes y fueron los que mejor cumplieron las normas. Y de hecho, esa necesidad de contacto social, la adolescencia es una etapa de muchísimas primeras veces y muchísimas primeras experiencias, de salir por ahí, de hacer marcha, y todo eso se vio paralizado en los años. Y ojito, y en Logroño, bueno, en Carnaca al final, en el momento que se podía salir y tal, pero en pueblos pequeñitos, yo por ejemplo soy de un pueblo muy chiquitín, yo decía, joder, ¿cómo lo hubiésemos pasado, no? Usted hace todo esto si no llegan a estar los móviles. Es decir, todo esto de los móviles al final, lo que tenemos que tener claro en las redes sociales es que ahora mismo las personas adultas tenemos muchísimo que aprender de las personas jóvenes. Y de hecho nos tenemos que dejar enseñar, nos tenemos que bajar un par de escaloncitos, que hay veces que estamos ahí en nuestra posición de superioridad, y dejarnos también enseñar, porque es verdad, o sea, es que conocéis muchísimo más de lo que conocen vuestras familias. Así que entablar conversación, preguntando qué necesitéis, y vosotros y vosotras tened paciencia para enseñarles, porque hay veces que cuando me dicen, mira a ver esto, no sé qué me ha salido aquí, que yo no he tocado nada, y dices, no has tocado nada, la has liado parda, o sea, ¿por qué no has tocado nada? Entonces tenemos también que tender esos puentes a la hora de
necesitamos tender un puente entre las familias, siempre hay una diferencia generacional y la única manera de tender ese puente es la comunicación. ¿Cómo os gustaría a los jóvenes, cómo os gustaría que os hablaran vuestros padres, madres, sobre estos temas? ¿Os gustaría tender puentes con vuestra familia? Si no están tendidos ya. ¿Sí? ¿Y cómo os gustaría que fueran esas conversaciones? Cortas. ¿De qué manera? Piensa cómo sería la forma ideal para que te hablaran de estos temas, para tú sentirte cómodo. ¿Cómo podría ser? Pues de fácil. Muy bien. Genial. Con calma, ¿no? ¿Qué daría mucha vergüenza hablar sobre esto con tus padres? Sí. Ya todos ha dicho, Ruth, vergüenza va a dar, pero es cuestión de ir rodando, ¿eh? Luego ya una vez de repente te das cuenta que tenemos a los 4 días. Súper bien. Venga, más cosas que os gustaría. O que no os guste. O que nos guste. A la hora de que os cuenten cosas o que os intenten decir, explicar las cosas. Cosas que nos gusten también. ¿Cómo nos gusta que os digan las cosas, que os cuenten las cosas? Enfadados. Enfadados. Gritando. Vale. Calma, con experiencia, enseñándoles. Vale. ¿Y a las familias cómo os gustaría que vuestros hijos e hijas se acercaran a vosotros y a vosotras para hablar de estos temas? Naturalidad, lo mejor sería eso. Ojo que la naturalidad va a haber veces que vaya de la mano con la vergüenza, pero no pasa nada. De hecho, yo mi consejo, nosotros por ejemplo que hablamos tanto en público y demás, las primeras veces que teníamos que hablar en público era como estábamos hechas un plan, ¿vale? Entonces a nosotras nos servía mucho reconocer la emoción que estábamos teniendo en ese momento. Ya me podéis disculpar, estoy un poco nerviosa, pues acaso me atasco, no me salen las palabras, me quedo en blanco, lo siento, estoy nerviosa. Y en ese momento los nervios hacían y bajaban. Cuando algo nos da vergüenza, si lo reconocemos, nos quedamos muchísimo con a gusto, porque oye, que me da esto un poco de vergüenza, pero es que igual a mi padre o a mi madre también le da un poco de vergüenza. Y si hay vergüenza, se hace una conexión emocional súper chula que decir, oye, pues a pesar de la vergüenza, aquí estamos, intentándolo hacer de la mejor manera posible. Y ese es uno de los puentes también. Hay que ver los espacios también en los que se tiene esa comunicación, porque a lo mejor yo como madre quiero transmitir a mi hijo o a mi hija pues algo importante. Y aquí tengo que elegir los momentos. Mi hijo o mi hija está en su habitación, en un momento de intimidad, cosas súper importantes en estas edades. La intimidad se necesita para múltiples motivos. A veces es para pensar en alguien que les gusta, a veces es para pensar sobre los problemas que tienen, que aunque al mundo adulto nos parece que son cositas pequeñas, porque estamos enfrentados ya a problemas mayores, para el mundo adolescente son problemas importantes, ¿no? A veces esa intimidad se necesita pues para esa maravillosa habilidad que en el mundo adulto yo creo que echamos de menos, que es para no pensar en nada. Yo echo mucho de menos esa parte de la intimidad, ¿no? De ostras, estoy y no pienso en nada A absolutamente. veces esa intimidad puede ser para explorar el propio cuerpo, para ver qué cosas tenemos, qué cosas nos gustan y todo este tipo de asuntillos. Entonces, un mal momento, a lo mejor, para plantear estos temas, pues no es el momento justo que mi hijo o mi hija está dándome una señal de necesito intimidad con esa puerta de la habitación cerrada, ¿no? Seguramente vosotros y vosotras también tenéis que mostraros disponibles cuando queréis hablar con vuestra familia, ¿no? A veces dais los mensajes y no se reciben. A veces el mejor mensaje, el mensaje o la conversación que queréis tener con la familia es en el momento en el que vuestra madre o vuestro padre está súper liado haciendo cosas y deprisa y corriendo, y en ese momento no es un buen momento para escucharos y no os hacen ni caso. Pero es que a lo mejor ese era el momento que teníamos que haber aprovechado las familias. Entonces, es buscar el momento justo, ese equilibrio entre esa intimidad que se necesita y ese ritmo frenético que a veces llevamos las familias. Una de las cosas que yo, porque hay veces que los adultos también tenemos que conectar un poco con nuestra parte adolescente, ¿no? Porque parece que se nos ha olvidado y también hemos sido adolescentes y también hemos pasado por la adolescencia. Al final vamos a entender que aunque tiene muy mala fama, es como una actualización del sistema, como los teléfonos cuando empiezan a actualizarse que tardan como un ratito. Pues la adolescencia es una actualización del sistema, pero que tarda unos pocos años. Entonces, bueno, la cosa hay a un ritmo pues diferente, ¿no? Hay una psicóloga que os la recomiendo, que el tema de la adolescencia es maravillosa, tiene además 2 libros súper interesantes, que se llama
y siempre dice lo mismo, no es personal, es cerebral. Esos momentos que dices, es que no puedo más, no aguanto, no es personal, o sea, no es por ti, es que es cerebral, es que están en esa actualización del Windows, en esa actualización de la parte que le hemos pasado todos y todas, que aquí todas las familias que estamos. Lo que sí que está claro es que yo, por lo menos, cuando contacto con esa parte más adolescente, porque mi adolescencia y demás, yo recuerdo que las chapas no me gustaban nada. Es decir, que estuvieran ahí comiendo bla, era una cosa que no. ¿Vale? Es decir, que nos cuenten la película, que nos cuenten la milonga, pues eran cosas como que no nos terminaban de encajar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la comunicación sexual, es decir, una de las funciones de la sexualidad es la comunicación, cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos con los demás. Y hay una parte que es la comunicación sexual, que esto ¿qué quiere decir? Una parte muy importante de mujeres se comunica de una manera y una parte muy importante de hombres se comunica de otra. Eso no quiere decir que todos los hombres se comuniquen igual, ni que todas las mujeres se comuniquen igual. Pero, bueno, las estadísticas están ahí, vamos a ver si se puede. Chicas, mujeres de la sala, cuando tenéis una preocupación, una rayada, estáis ahí dándole vueltas en la cabeza constantemente, veis que tiene un problema, ¿qué soléis necesitar para encontraros mejor? ¿Qué hacéis? Hablarlo, este paseo. Vale. Los chicos, ¿qué soléis hacer? Chicos barra hombres. Intentar olvidarlo. ¿Y cómo? Intentar olvidarlo. Sí, está bien. Sí. A veces nos dicen, pues igual haciendo algo de deporte, o yendo por ahí a estar un rato con los amigos, o leyendo, viendo una serie, jugando a la videoconsola. Aquí fijaros, un número muy importante de mujeres nos dicen, yo necesito contar. Y además, no es suficiente con contarlo una vez. Cogemos la marticada y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y muchos chicos se nos quedan así como diciendo, ¿será necesario decir las cosas tantas veces? Pues sí. ¿Por qué? Un detalle importante es que cuando se cuenta ese problema muchas veces no se está buscando que el resto, quien escuche, dé una solución. Esa es una clave fundamental. Simplemente lo que buscamos repitiendo una y otra vez las cosas es, aparte, hablar en sí mismo ya es terapéutico, nos ayuda a relajar emociones. Y además, mientras hablamos, vamos generando soluciones. Esto, hay veces que las madres os ponen muy mala fama, es que mi madre me repite las cosas una cantidad de veces, es que esté pesada. Vale, pues no quieren tocaros las narices, simplemente lo que quieren es generar soluciones y relajar un poquito las emociones. En cambio, un número muy importante de chicos o de hombres necesitan alejarse de eso que les preocupa, hacer otras cosas, así es como consiguen relajar las emociones y además van generando soluciones. ¿Y eso cómo se etiqueta a nivel social? Son unos pasotas, les da igual todo, esto es un antitorreo. ¿Qué pasa? Que esto no solamente tiene que ver con las relaciones de pareja, esto tiene que ver con las relaciones de amistades, con las relaciones que tenemos dentro del núcleo familiar, con las relaciones de pareja en un futuro. ¿Por qué? Ruth y yo, por ejemplo, imaginaos, somos las dos mujeres, pero imaginaros que yo soy de las de hablar y Ruth es de las de buscar un poquito de espacio. Y yo voy a Ruth a contársela. Porque fíjate, Ruth, porque esto que me has hecho, porque bla, bla. Y Ruth se marcha. ¿Y yo cómo lo voy a interpretar? Qué fuerte me parece, me estás dejando con la palabra en la boca, estás dando una falta de respeto. ¿Y Ruth cómo lo va a vivir? Ostras, me estás poniendo la cabeza igual. Déjame un poquito de espacio. Y aquí qué va a pasar, que si yo no entiendo esto, cuando yo persiga más a Ruth, Ruth más se va a ir. Y si yo veo que Ruth se va, más la voy a perseguir. Y aquí entramos a Ruth. Ojo, porque aunque aquí haya personas, sobre todo de las que dicen que sí que son de hablar, en la adolescencia normalmente, en función del problema o en función de con quién estemos interactuando, la cosa cambia. Y aunque se tenga un patrón de hablar, en la adolescencia es bastante más habitual, tanto en chicos como en chicas, poner distancia. Hay veces que esa distancia se pone con contactos. Y nos lo dejan tremendamente claro que necesitan ese espacio y necesitan esa distancia. Esto no se trata de hablar el idioma del otro, se trata pues, de entenderlo y chaporearlo un poquito, es decir, y llegar a acuerdos, a negociaciones. Si yo soy de las de hablar y Ruth es de las de necesitar espacio, ¿qué le diré? Ruth, si quieres vete un ratito, yo mientras tanto, pero luego tú vienes y hablamos, y yo mientras tanto, ¿qué hago con mis emociones? Pues yo las escribo en un papel y me desahogo, o llamo a mi mejor amiga y se lo cuento por teléfono. Y esto, por ejemplo, es sexualidad, como decíamos al principio, la sexualidad es la manera de relacionarnos que tenemos y la comunicación es una forma de relacionarnos. Algo que también puede ser interesante es compartir esas series, esa música
música que escuchan vuestras hijas e hijos, compartidla con ellos y ellas. ¿Ha habido algún momento en el que vuestra familia ha criticado grupos de música que escucháis? O youtubers. ¿No? Pues, oye, tenéis suerte. Algún sí se ha oído. Es Hay veces que te lo critican porque como no saben lo que escucho ni lo que veo, pues eso ya nos da un poquito de información. Si no tenemos ni idea ni de lo que escucha mi hijo o mi hija, ni de lo que ve, ni de qué, a quién sigue en redes sociales o quién son personas referentes para nosotros y nosotras, pues ya hay un tema de conversación que puede ser interesante. El compartir ese espacio nos permite no solo abrir vías de comunicación, sino también entendernos mejor. Hijos e hijas también tenéis que compartir esos espacios, esas actividades que a veces a vuestra familia le gusta, le apasiona, para entendernos un poquito mejor y comprendernos entre familias, hijos e hijas. Y sobre todo también ese aprendizaje de manera bidireccional, es decir, estamos muy estancados en que nosotros como personas adultas tenemos que enseñar a las personas jóvenes. No, hay veces que se va a dar la vuelta a la tortilla, que es necesario que se dé la vuelta a la tortilla y que es súper importante y súper enriquecedor. Por ejemplo, con el mundo digital ya os lo hemos dicho, pero ¿qué pasa con la diversidad sexual? Yo, por ejemplo, muchas madres, muchos padres me dicen, es que ahora hay tantos nombres, hay tantas cosas, es que eso en mis tiempos no existía. Sí, existía, lo que pasa es que no se le había puesto una etiqueta, pero ahora te empiezan, no, porque ahora hay, es que antes solo había gays o lesbianas, es que ahora hay bisexuales, asexuales, pansexuales, demisexuales, luego transgénero, transexual, y te empiezan a sacar como nombres de una chistera y no saben ni por dónde les da el aire, porque no entienden las diferencias. Pues muchas veces la adolescencia, que estéis más en contacto con la diversidad sexual, podéis explicarlo, es decir, es un momento en el que es importante, si da vergüenza hablar de este tema de manera directa, vamos a encontrar vías indirectas. Vamos a encontrar a través de series, a través de noticias, a través de situaciones que vayan pasando, esos espacios para generar. Que al principio puede ser que se resulten un poquito cortados, pero poco a poco pues ya irá saliendo la cosa. Al final no estoy participando demasiado, ¿eh? ¿O no os estamos dejando participar? Puede ser. Ya os hemos avisado que no. Bueno, para cerrar un poco esto, claro, esto que vamos a utilizar, lo utilizamos a veces también para otro tema, pero es que nos parece que encaja en muchísimos ámbitos de lo sexual y de la comunicación entre los sexos y a veces también entre esas relaciones de familias, hijas e hijos. A veces sentimos que como familia, mi hijo o mi hija forma parte de nosotros, ¿no? Y es casi una propiedad. A veces se considera como es mío, ¿no? Es mi hijo. Y a veces eso hace que se intente sobreproteger muchísimo. Esto a veces también pasa con las parejas, por cierto. Cuando un sistema de relación, da lo mismo que sea familiar, da lo mismo que sea de pareja, hay un tú, un yo, y se hace todo lo mismo, ya no es tú y yo, sino que ya es tuyo. Uno es de otro, otro es de uno. Eso no nos deja convivir de una manera positiva. Si aquí estás tú y aquí estoy yo, tampoco está bien, ¿no? Porque vamos cada una a nuestra bola, ¿no? Familias por un lado, hijos por otro y no tenemos relación. ¿Cuál es el punto ideal? Que tengamos un punto de unión, ese punto intermedio que sea compartido y luego respetar tanto los espacios individuales de la familia como si hay pareja, de esa pareja como pareja y de esas personas individuales que forman la pareja, que esto, a partir de estas edades que tenéis vosotros y vosotras, empiezan ya vuestras madres y vuestros padres, sobre todo las madres, son las que más problemas tienen para encontrar esas parcelas personales. Ahora ya empiezan a volar un poquito más libres y empiezan a tenerlos. Y a tener esos momentos de pareja en el caso de que las haya. Y vosotras familias tenéis que respetar esos lugares, ¿no? O esos espacios que vuestros hijos e hijas necesitan. ¿Por qué? Porque si intentamos tener controlado con quién está todo el rato, dónde está, qué está haciendo, etcétera, 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 lo que hacemos es, de una manera sin darnos cuenta, porque ninguna familia pretende alejarse de sus hijas e hijos, si vamos acaparando ese espacio, lo que conseguimos es que nuestros hijos y nuestras hijas se alejen. Entonces ese espacio va a ser importante. Sería un poco encontrar el equilibrio entre seguir promoviendo esa autonomía individual de nuestros hijos e hijas, pero también esos cuidados, ¿no? Es decir, que puede ser todo compatible. No vamos a ir
a acapararlo todo, pero bueno, autonomía son con cuidados, es que protección, pero no sobreprotección. Bueno, y acabamos con esta frase que, bueno, nos parece que resume muy bien esto último que acabamos de hablar, que es que ni el amor es una carga ni la libertad es estar solo. El amor es la libertad de volar acompañado, es dejar ser sin poseer. Las familias, en nombre del amor, y como los queremos tanto, tendemos a estar como siempre hay encima. La adolescencia es un momento en el que se busca libertad, a veces a golpe limpio. Entonces, bueno, es cuestión de encontrar un poquito ese equilibrio, ¿no? El amor es compatible con dejarles también esa autonomía y la libertad también puede estar acompañada. Es decir, yo puedo ser libre pero sabiendo que mi familia está ahí, ¿no? En nuestro mismo camino, pero en una posición de acompañamiento y no de absorción. Así que bueno, esta es un poquito la idea que traíamos. Era un poquito tiempo, aún así ya nos hemos pasado un poquillo, pues si alguien tenía que ir a hacerse algo o lo que sea. No sé si os ha gustado lo que pensabais, en una hora hemos tenido que concentrar como muchísimo y más estando mezclados, pero bueno, esperamos que os vayáis aunque sea con alguna idea para intentar sacar estos temas encima de la mesa. De hecho, hoy que os vayáis a casa y que comentéis lo que ha pasado hoy aquí, de lo que hemos hablado, es una buena manera de empezar a hablar y de empezar a construir ese puente entre las dos partes. Si hay alguien que quiere hacer algo, comentar algo, hacer algo, bueno, yo que quiero hacer algo que no haga, no seré yo quien nos lo explica, pero comentar algo, hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna duda, algo que considere que se tenía que